Y volvemos a hablar a esta hora de las vacunas, de las dudas que persisten, entre otras cosas, sobre si una vez nos vacunan, pues entonces ya el virus se acaba para esa persona que recibió la dosis, el tercer pico que al parecer ya estaría llegando al país, lo que ha dicho en las últimas horas la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, sobre la vacuna de AstraZeneca. En fin, son muchos los temas que todavía hay que tocar sobre este asunto. Por eso está con nosotros Gina Tambini. Ustedes la conocen muy bien, la ven todos los días en televisión, es la representante de la OPS y la OMS para América Latina. Doctora Tambini, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Mire, doctora Tambini, yo quisiera empezar esta charla con usted transmitiéndole una sensación colectiva, una sensación que tenemos aquí en Colombia, seguramente en otros lugares del mundo también, pero le hablo por lo que uno recoge de las percepciones de los colombianos, y es que estamos entre tristes y preocupados al ver cómo en el mundo, en otros lugares del planeta donde la vacunación va mucho más avanzada que acá, pues siguen con el virus absolutamente activo, presentando unas cifras altísimas, otra vez encerrados, otra vez confinados. ¿Eso por qué está pasando si ya están vacunando? Es importante recordar que este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, sigue circulando entre todas las comunidades, ¿no? En las ciudades, en las áreas también rurales, en todos los municipios y departamentos de Colombia y de los países de la región de las Américas, así como el mundo. Por esa misma situación estamos expuestos y ha ocurrido en varias ciudades y países, como usted menciona, que el hecho de tener la vacuna ha causado una falsa sensación de seguridad y las personas han dejado de ser más estrictos en términos de las medidas de protección personal. Es importante mantener el buen uso del tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón, el lavado de manos frecuentes, el distanciamiento de 2 metros, el no estar en esos lugares donde hay aglomeraciones o donde no hay una buena ventilación. Y si tenemos los síntomas frecuentes de esta nueva enfermedad del COVID-19, que son fiebre y tos, quedarse en casa, hacerse la prueba y si es positiva, guardar esos 14 días de aislamiento, dar el nombre de los contactos para que también pasen la cuarentena de 14 días para cortar las cadenas de transmisión. Claro. Como le hemos dicho, la respuesta al COVID-19 es una respuesta de todos, todos somos parte de esta respuesta. Doctora Tambini, en ese sentido, ¿cómo ve usted las medidas que a partir de hoy empiezan a regir en Bogotá, pico y cédula y toque de queda durante el fin de semana? Es importante las medidas que se vienen tomando y está ocurriendo también en otros países, como ustedes lo decían, Chile, que tiene porcentajes de cobertura de vacunación más altas, también ha tenido que tomar medidas más drásticas y acá en Colombia también se están haciendo específicamente en la ciudad de Bogotá. Es importante que todos los pobladores de la gran ciudad de Bogotá pues tomemos en cuenta esas medidas, sigamos las indicaciones de la autoridad sanitaria territorial, porque es importante en este momento pues limitar esa movilidad de las personas para cortar esas cadenas de transmisión. Y como lo decíamos, si tiene tos y fiebre, quedarse en casa, que eso lo ha reforzado muy bien el secretario de Salud de Bogotá. Doctora Tambini, entonces la realidad de las vacunas, ¿cuál es? Y lo que todos debemos entender es sobre ellas, ¿qué es? Que vacunarme no significa que el virus nunca me va a dar, y entre la primera y la segunda dosis, entre esas dos aplicaciones, ¿existe un alto riesgo de contagio? Es importante tener presente que las vacunas son seguras, o sea, que no producen reacciones adversas severas, que tiene una alta eficacia, o sea, que permite prevenir, va a prevenir que nos dé la enfermedad si tenemos el contacto con este nuevo coronavirus, y son vacunas de calidad. La Organización Mundial de la Salud, con su grupo de expertos del Departamento de Regulación de Medicamentos, Vacunas y Tecnologías Médicas, está trabajando arduamente y ya ha validado varias de estas vacunas para su uso en emergencias, ¿no? Y sigue revisando la información de los ensayos clínicos de otras vacunas para poder continuar teniendo más vacunas en este listado de uso de emergencia de las vacunas que ya son validadas por la Organización Mundial de la Salud. La Sí. vacuna sigue
previene la enfermedad. O sea, si tenemos contacto con el virus no nos va a dar la enfermedad. Pero en este momento siguen los grupos de expertos estudiándolas para ver cómo se también tiene un efecto en cortar la transmisión. Por eso es importante de que continuemos, si recibo mi primera dosis, mejor, más aún en ese momento, continuar con las medidas de protección personal, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, para evitar que nos contagiemos. Qué pena que le interrumpa y rápidamente para finalizar esta entrevista. Si me apliqué la primera dosis, voy a aplicarme la segunda, pero en ese lapso me dio COVID-19, ¿qué debo hacer? ¿Debo esperar? ¿Me debo aplicar la segunda dosis en el periodo que me corresponde? Y una segunda pregunta rápidamente. Las personas que ya tuvieron COVID, en definitiva, ¿cuánto tienen que esperar para aplicarse, así sea la primera dosis? Reforzar esta indicación de que cuando usted recibe la primera dosis, mantener las medidas de protección personal para evitar el contagio. Cuando tenemos una primera dosis, realmente la protección está alrededor de un 50%. Es importante recibir la segunda dosis y a las 2 semanas de recibir la segunda dosis es que va a alcanzar la protección que proporciona la vacuna que le han aplicado. Pero también la indicación es seguir con las medidas de protección. Si tuviera la enfermedad de la COVID-19 entre la primera y la segunda dosis, pues hay que esperar a que se recupere de la enfermedad, y la indicación es que cuando uno tiene la enfermedad, y es una indicación que está en los lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia, es esperar 90 días para la aplicación de la vacuna. Pues doctora Gina Tambini, vocera de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, gracias por atendernos en Red Más Noticias. Vamos a seguir hablando sobre este tema seguramente porque siguen muchas inquietudes y lo importante es que todos nos vacunemos y que avance este plan. ¡Feliz día! Muchas gracias a ustedes.